vuelta, esta vez en compañía de José Gregorio Piña, un analista económico que nos va a estar acompañando esta mañana, porque ciertamente estamos en una época, les comentaba al principio, donde todos, bueno, algunos reúnen un buen dinerito para satisfacer algunas necesidades básicas, vestido, inclusive distracción, ¿por qué no? Pero hay otros que se exceden y compran aquellas cosas que realmente no les son útiles. De eso vamos a estar hablando el día de hoy y por eso partimos de una pregunta esencial. ¿Cuál es la diferencia entre consumo y consumismo? Bueno, primero que nada, buenos días a ti, Jocelyn, y a la teleaudiencia. Bueno, efectivamente, a mi juicio, yo creo que en general de la mayoría de las personas, la diferencia fundamental entre consumo y consumismo está en la magnitud, el grado mismo y la orientación, porque evidentemente como seres vivos tenemos que consumir, desde el oxígeno que es necesario para la vida, hasta los alimentos y obviamente en el caso de nosotros, hombres y mujeres, seres humanos, con necesidades sociales, desde el vestido, la vivienda, de todo, requerimos un mínimo para esa sobrevivencia, ese vivir digno, esa comodidad mínima que requiere obviamente la vida moderna. Pero ya cuando entramos en una exacerbación, en un vivir para esos artículos, cuando más allá del valor que nos concedemos como personas, pensamos que valemos, es por lo que tenemos, ahí es donde entra una diferenciación, un síndrome inclusive patológico en algunos casos, y que obviamente está muy ligado con el tema del capitalismo, el modelo económico general que prevalece en la humanidad y que es lo que quiero desarrollar en próximo Así va a ser, y nosotros mientras tanto vamos a repasar cuáles son los tipos de consumo, y justamente el consumo experimental. Esto es aquel consumo del producto o servicio donde se produce por novedad o por curiosidad. Asimismo, tenemos que el consumo ocasional es aquel intermitente, basado en la disponibilidad del bien o servicio o en la satisfacción de necesidades no permanentes. De igual, tenemos el consumo habitual, es aquel que ya forma parte de las actividades cotidianas del sujeto. Y nosotros vamos a recordar algo muy importante, ¿no? Que cada vez que nosotros consumimos algo que simplemente no necesitamos, ¿a dónde van a tener aquellas cosas, verdad? Que se van supliendo año tras año, ¿a dónde van a tener aquellos objetos que compramos el año pasado y que definitivamente nunca usamos? Van a tener definitivamente a los desechos, a un desperdicio. ¿Y a dónde llega eso? A deteriorar nuestro medio ambiente. Lo decía el analista, es inclusive una condición patológica. ¿Y por qué verlo de esta manera? Bueno, porque efectivamente, si consumimos más allá de lo que estrictamente necesitamos, entonces ya estamos no solamente excediéndonos en cuanto a lo individual, sino que estamos creando un daño social en cuanto a que nada es gratis en sentido general, y lo que algunos tienen de más, otros lo tienen de menos, y por otro lado estamos agrediendo también a nuestro ecosistema, a nuestro planeta Tierra, que ya no tiene una sustentabilidad para el modelo de consumo. Como siempre se ha dicho, si todos los países del mundo tuvieran el patrón de principalmente los Estados Unidos de América y ciertos países de la Unión Europea, se requerirían hasta 9 planetas similar al que tenemos para sostener ese mismo patrón, donde por ejemplo Estados Unidos con 5% de la población consume más del 25% de la energía. Entonces ahí vemos, inclusive en el tema de alimentos, donde esos países consumen hasta 30 veces el nivel de alimentos que consumen en otros países, y luego un tercio por lo menos de esos alimentos que ellos compran, después los desechan sin haberlos ni siquiera destapado. Entonces, y fíjese usted, ¿no? Allí cabe el tiempo de uso que tiene cada objeto, y de allí el término de obsolescencia programada. Vamos a descubrir de qué se trata. Hace poco, hablar de sociedad de consumo era incómodo. Traducía una suerte de crítica al modo de vida moderno. Nos preguntábamos, ¿para qué compramos? ¿Realmente necesitamos tantas cosas? ¿De qué nos sirven? Pero hoy todo ha cambiado. La valoración de eso que se denomina el consumismo es muy diferente. Mucha gente asume su condición y la reivindica hasta con orgullo. Sí, consumo. ¿Y qué? Se trata de mucho más que una moda o una conducta compulsiva. Consumir es una verdadera actitud social. Nos hace sentir bien, nos proporciona una identidad en el mundo. Admitámoslo, nos gusta consumir aunque sea innecesario. Consumimos cosas que rápidamente desechamos, que se dañan o que quedan obsoletas. Practicamos el consumo no para satisfacer necesidades, sino por simple placer.
Una persona promedio en el mundo desarrollado consume hoy 3 veces más productos y servicios que hace 50 años. ¿Cuál es el motor de este consumo desenfrenado? La obsolescencia programada es un concepto económico desarrollado en Estados Unidos a principios del siglo pasado y adoptado rápidamente por la estructura empresarial mundial. Consiste en acortar de forma planificada el ciclo de vida útil de los productos, adaptándolo a las necesidades de los negocios, el marketing y los mercados. ¿Sabía usted que a principios del siglo pasado se fabricó un bombillo que duró encendido más de 100 años? ¿Conocía usted que las primeras medias de nylon eran irrompibles? El capitalismo organiza la vida y le pone fecha de muerte a las cosas. Los atractivos objetos de hoy fallan en un lapso muy breve porque vienen diseñados para hacerlo. Y cuando no se rompen, de alguna manera nos aburrimos. Pensamos que tenemos que cambiarlos, que ya no sirven igual. Si no poseemos el último modelo celular, nos sentimos una piltrafa. Gracias a su extensiva aplicación al diseño y a la ingeniería, la obsolescencia programada estimula el desarrollo de productos cada vez menos eficaces y duraderos. En vez de diseñar para satisfacer necesidades humanas y resolver problemas, la industria crea objetos destinados a romperse, a dejar de funcionar en un periodo de tiempo o a perder su atractivo ante los consumidores. Celulares, computadoras, ropa, videojuegos, juguetes, dispositivos electrónicos, afeitadoras, impresoras, electrodomésticos, hasta lápices. Todo se ha vuelto desechable o inútil. Solo en equipos digitales desechados por sus dueños se generan 25 millones de toneladas de basura electrónica al año en todo el mundo. El impacto ambiental, los daños a la salud de los trabajadores de países pobres y el derroche de los recursos del planeta en aparatos inútiles es una dimensión gigantesca y aterradora. Tan solo en las últimas 3 décadas se han consumido 30% de los recursos del planeta. Su contrapartida son las millonarias ganancias de las empresas, el crecimiento de la economía, el progreso. Sin obsolescencia programada, no habría demanda. Y sin demanda, los mercados colapsarían y nuestra cómoda sociedad de consumo se consumiría en su inutilidad. Hoy, una gigantesca industria de basura inútil y tóxica se roba nuestros salarios y ahorros con nuestra estúpida complicidad. Consumimos para seguir consumiendo, destruyendo el planeta y el futuro, solo para alimentar la vertiginosa maquinaria de la economía capitalista. Y fíjense ustedes, 5% de la población padece de una patología de consumismo. ¿Siente usted de alguna manera la necesidad? ¿Sufre por no tener un objeto? ¿Siente placer cuando logra adquirirlo? Hay que revisarse, pero no podemos encajonarnos tampoco a creer que simplemente los estudios clínicos van a aliviar esto en la sociedad, o que yo comentándoles y bueno, de alguna manera presentándoles todo este trabajo, vamos a hacer el único esfuerzo para que todo cambie. No, no es así. En realidad la sociedad, y es una reflexión, no ha cambiado simplemente porque eso no nace de lo individual, sino de lo colectivo, inclusive es un problema de Estado. Y vale entonces la reflexión para que usted nos haga un análisis en cuanto a términos que se han vinculado directamente con lo que es la programación económica, la calidad, el uso, la utilidad y la identidad. Sí, efectivamente, y yo quería trascender ya de lo estrictamente individual, que es cierto, nosotros podemos hasta cierto punto influir en la conducta de lo que consumimos, no solamente en términos de afectación ecológica y del efecto económico de dicho consumo, sino en nuestra propia salud como individuo. El 70% de todas las patologías que sufrimos los humanos es originada por lo que ingerimos, tanto como bebida como alimentos. Entonces ya en esa medida nosotros podemos colaborar en nuestra propia salud en cuanto a la prevención. Pero más allá de ello, quería ya ir a trascender a lo que son los modelos económicos y políticos preponderantes en cuanto, si bien en la exacerbación del consumo, como decía acá el micro, que el crecimiento se mide es por mayor cantidad de producción de bienes y servicios, esa es la medida ortodoxa, pero a su vez eso está basado en una demanda, si no, no sé, y hay que crear dicha demanda. Pero el socialismo, los intentos, corrientes que se contraponen políticamente a ellos no están hasta el momento abstraídas de ese mismo modelo, porque del mismo China o aquí mismo en Venezuela, hay que decirlo, en cierta manera seguimos montados sobre ese modelo
porque tal vez no tenemos escapatoria, porque entre la presión de los medios y el hecho de que estamos como isla, rodeados de un enclave capitalista alrededor de todos los países que intentan un modelo distinto, entonces no podemos implementarlo, pero no es sustentable de ninguna manera el esquema de consumo que llevamos, y eso tiene que verse más allá de los simples modelos económicos, ni con capitalismo ni con socialismo. Yo siempre he dicho que vamos a llegar necesariamente, tal vez no lo veré yo, tal vez lo verán mis hijos o mis nietos. El socialismo va a llegar por necesidad de sobrevivencia de la especie humana. Y me explico. No podemos seguir con ese consumo. Pues les voy a poner un ejemplo para que veamos que la cosa trasciende más allá. Por ejemplo, estamos incentivando y nos alabamos de que ha aumentado el consumo, por ejemplo, de la carne roja en nuestro país. Ajá, pero ¿sabían ustedes que para producir un solo kilo de carne roja se consumen 16.000 litros de agua? Ajá, y se consume más de 20 veces la energía que después se produce ese kilo de carne, y que el 20% de todo el efecto de calentamiento global lo producen los 1.200 millones de ganado vacuno y las 1.000 millones de cabezas de ganado porcino que tenemos en nuestro planeta para alimento de los humanos. Y los terrenos están abarcados un uso poco productivo económicamente hablando, que es para ese ganado. En otras palabras, si vamos a pensar en un ecosocialismo, debemos entonces propender a no consumir carnes rojas. Ese es un buen ejemplo de que el enfoque tiene que trascender más allá de los estereotipos que estamos heredando de estos modelos anteriores. Sin embargo, se hacen esfuerzos, y lo vimos nosotros en el caso del boom inmobiliario, la burbuja que estalló en Estados Unidos, donde realmente se engrosaron los precios de los inmuebles, se incrementaron los créditos, y allí vemos pues notablemente cómo el consumismo se excedió por encima, y esto rebasó en una crisis que no solamente afectó la frontera de los Estados Unidos, sino que cruzó y está en el mundo entero. Y nosotros quisiéramos ahora volver entonces al tema principal, el consumismo decembrino, el consumismo de los venezolanos. Tenemos características particulares. Usted comentaba que habrá que nacer, bueno, pensando en una necesidad, en el socialismo como tal. Se hacen esfuerzos, inclusive desde las comunidades, a través de la creación de comunas, del intercambio, del trueque. Pero ¿de qué manera nosotros podemos visualizar el consumismo? ¿De qué manera podemos confrontar esa publicidad que nos dice día a día: compra, hay una necesidad, cobraste tus utilidades, ven y gasta? ¿Qué podemos hacer? Bueno, precisamente cobrando conciencia nosotros mismos que eso debe trascender, como dije, a la sobrevivencia misma de la especie, porque parte de lo que nos han vendido, y lo vivimos inclusive los que somos padres con respecto a los adolescentes, que es algo imperioso ese consumo. Y más allá de hecho, cuando uno plantea estos modelos donde algunos dirán, bueno, ¿y qué vamos a retroceder inclusive con el consumo mismo de la electricidad, que es cada vez creciente, que tiene efectos ecológicos, porque las represas tienen efectos ecológicos y los movimientos ecologistas se oponen a ellos? La energía atómica tiene muy mala prensa y obviamente hoy en día está muy mal vista. La quema de hidrocarburos también es altamente contaminante, pero a su vez todos demandamos un mejor nivel de vida que pasa por todo este consumo. Entonces tendríamos que, si se quiere, y esto va a sonar hasta heterodoxo en el sentido que casi como un movimiento más que cultural, hasta religioso, en el sentido no de lo trascendente, sino en el sentido de la sobrevivencia sobre el planeta. Tal vez inclusive disminuir nuestro esquema de consumo. Otro ejemplo, estamos incentivando, y acá mismo en nuestro país lo vemos, el vehículo individual, sea el de 4 ruedas o ahora el de las motocicletas, que tiene inclusive otros efectos sociales gravísimos, con las lesiones cada vez mayores, sobre todo en la población joven. Entonces ese es un modelo impráctico desde el punto de vista precisamente del consumo, cuando debemos propender, a mi juicio, a la masificación del transporte colectivo. Entonces vienen los ideólogos del capitalismo y dicen, no, este es comunismo, ese es atraso, inclusive se burlan del trueque cuando ellos mismos lo hacen a nivel de las empresas privadas, lo que llaman las alianzas estratégicas. Pero tenemos, tal vez, usando un término que a ellos les encanta, el downsizing, es decir, el bajarle dos, para que nos entendamos en los términos populares juveniles. Tenemos que tratar de propender
a un nivel de vida más sano y menos. Le voy a poner un ejemplo. Los Amish son una confesión religiosa protestante que tiene mayormente cabida en ciertos estados de los Estados Unidos. Esas personas viven sin electricidad, sin ningún elemento de motor, usan la tracción de sangre o andan a pie, y son las personas en el mundo que tienen mayor esperanza de vida y son las personas más sanas de todo el mundo. Entonces, algo tiene que ver. Entonces, fíjense, lo que algunos creerían que es una desmejora, resulta que es una mejora en términos individuales y de sobrevivencia de la especie. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema al regreso de esta pausa. No se aparte. Una cosa es consumo y otra consumismo. Al regreso. El canal de todos los venezolanos. El canal de todos los venezolanos. En los días decembrinos, el ambiente navideño invade nuestros hogares, pero también en esta época, un espíritu frenético de consumo nos lleva a gastar exageradamente en artículos que muchas veces ni siquiera necesitamos. En Navidad, precisamente, es la época donde existe mayor liquidez en la población venezolana debido al pago de todo lo establecido en la ley, como aguinaldos y bonos navideños. En ese sentido, la economía, o gran parte de la economía manejada por la burguesía, se interesa realmente en subir los precios porque sabe que existe mayor liquidez en la población, y en ese sentido especulando porque los productos que se venden esta Navidad, al precio que se venden, no son los precios ni que se venden en el resto del año, ni el precio que realmente lo define su estructura de costos. Esta es una actitud inducida principalmente por el capitalismo, que promueve la adquisición competitiva de riquezas como signo de estatus y prestigio dentro de las sociedades. ¿Qué piensa hacer con el dinero de los aguinaldos? No, mami, tengo que terminar de hacer algo en la casa, o sea, compro algo para la niña y guardo algo. Comprando así en ropa interior. ¿Qué más? Blue jeans, franela. Juguetes, ropita, zapatos. Ropa, utensilios para la casa, esas cuestiones que normalmente usamos en Navidad. En comida, en colegio, en gasto del hogar más que todo. En ropa, zapatos y juguetes para los niños. Los estrenos. Y estoy sobre el niño Jesús ahorita. De igual modo, la publicidad aprovecha esta época en la que afloran nuestros mejores deseos para reconducirlos hacia el consumo. En esta época de semana tenemos sin duda también que seguir trabajando en función a seguir construyendo un proceso o un modelo político, económico, alternativo al capitalismo, donde ofrece productos y concibe la Navidad como el solo hecho de dar y recibir regalos y productos. Por eso, debemos ponerle un freno a ese comportamiento que nos hace presos del capitalismo. Es una buena época para ahorrar, es una buena época también para hacer planes y planificar en torno a la familia, en torno a los núcleos que se conforman en el hogar, para poder seguir desarrollándonos como ser humano y como sociedad. Y en fin y al cabo, seguimos nosotros difundiendo este proyecto, que es el proyecto de las mayorías, y este proyecto que es realmente alternativo al capitalismo, cada vez más. En diciembre, ahorrar, compartir, debe ser nuestra premisa fundamental. Navidad es tiempo de compartir, no solo objetos materiales. En esta época, aprovechemos de rescatar las tradiciones familiares y demostremos con acciones nuestro amor hacia nuestros semejantes y seres queridos. Y hay quienes vinculan la tenencia y la condición, bueno, de tener este tipo de productos, esta variedad de productos con la calidad de vida. Lo comentaba el analista José Gregorio Piña, y quisiera que ahora abordáramos el tema de cómo afecta el consumo nuestra economía nacional. Decía usted al principio, comentaba que, oye, el socialismo hace esfuerzos realmente, pero bueno, forma parte también de cómo el individuo evalúa su consumo diario. Y quisiera usted que nos hiciera algún tipo de reflexión en cuanto a cómo pudiéramos nosotros hacer que ese índice nacional de precios al consumidor se redujera mes tras mes, año tras año.
No, la principal forma, que es a lo que se está propendiendo ahorita para bajar lo que es el índice nacional de precios al consumidor, que es la medida indirecta de la inflación, que es el alza sostenida de los precios de bienes y servicios, es por un lado la mayor producción nacional, la mayor diversificación de la misma y sobre todo la eliminación en lo posible de la intermediación, que es un hecho que acá en Venezuela es lo que encarece más ese indicador. Pero más allá de ello, yo quisiera caer de nuevo en lo que planteamos al principio, que es el tema de cómo nos medimos los países, y es la trampa donde todavía estamos todos los países más allá de su signo político inmediato, que es como decíamos, que todos los miden en función de un estándar que llaman el PIB, el Producto Interno Bruto, que es la suma de bienes y servicios en la economía. Okay, entonces, ¿cómo mide si avanzó, supuestamente, si creció o no? Por el aumento de ese PIB. Pero ¿cómo lo expresa? En términos de precio. Si bien se pone contra un precio, un precio de un año base, más allá de eso, en la medida en que aumentan los precios por encima de la inflación, se dice que en términos reales, es decir, descontando la inflación, hay un crecimiento del PIB. Ahora, si nos ponemos a desglosar qué es ese PIB, vemos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que nominalmente todavía es el que tiene mayor PIB, pero más allá de un tercio de ese PIB, son, como yo llamo, un PIB nocivo, pues son armas, la industria de defensa de ellos mismos, como ellos inclusive las guerras le financian su economía. Luego, el que yo llamo el PIB intrascendente, por ejemplo, más allá de que nos guste todo ver una película, pero eso que yo llamo la industria cultural, que a su vez es un instrumento de dominación, de imposición de estos mismos esquemas, no es de verdad trascendente. Entonces, cuando nos quedamos con qué es la economía real, verdaderamente, que son los bienes que decíamos necesarios para la vida, el vestido indispensable, la vivienda, el transporte indispensable, ese tipo de elementos, entonces vemos que esa debería ser la economía real, y que hoy en día es la que está depauperada, inclusive frente a la especulación financiera. Eso por un lado, pero por otro lado entonces vemos que cuando esfuerzos como lo de este país, que está abaratando eso en función de bajar la inflación, disminuyendo la intermediación, entonces paradójicamente, si producimos y ofrecemos al consumidor unos bienes a unos precios menores, entonces en los términos ortodoxos que se mide, disculpa, entonces terminamos con un PIB menor. Entonces, aquellos, por ejemplo, le voy a poner una sola muestra. Hay una empresa que no la vamos a nombrar acá, que produce franelas con maquiladoras en México, donde a cada operaria le pagan 0,08 céntimos de dólar por pieza. Esa misma franela la venden en Nueva York a $50 cada una. Entonces, en el PIB de Estados Unidos figura eso, porque es lo que están vendiendo en la marca. Esa es una de las grandes trampas. Entonces, y está de una vez asociado con el tema del consumismo. Entonces, la gente persigue más la marca, siendo un producto a veces inclusive de inferior calidad de otro, y eso infla el PIB de esos países. Afecta a nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto, evidentemente la economía de todas las escalas, y quisiera entonces ahora recordarles a ustedes cómo llegamos a esto, cómo llegamos a este debacle económico, a este desequilibrio financiero. Bueno, sencillamente a través de todo un estudio, una planificación, porque evidentemente a quién beneficia que usted consuma de más, a los poderosos, a la gente que maneja estas industrias. Evidentemente ellos, cuando usted no tiene dinero, le crean productos financieros, le crean las tarjetas de crédito, les crean diferentes tipos de productos para que usted cada vez engrose más sus deudas. Pero vamos entonces a ver cómo llega esa planificación hasta nosotros. ¿Será que llega desde temprana edad? ¿Usted cuánto cuesta? Veamos fragmentos de este documental. His name is Charlie. He was born 72 days ago. He's such a beautiful creature. Look at him. What a nice baby. He's got his whole life ahead of him. Like every other average American baby, over the next year he will explore every single thing around him. Everything's new for Charlie. Everything's a mystery. Everything's weird, but attractive. Charlie is curious.
He's so charming, so lovable, so cute, and his mind is so fragile. By the time Charlie reaches the age of 65, he will have seen 2 million TV commercials. By the time he reaches the age of 18, Charlie will have seen 200,000 violent acts on television, or even much more through its electronic equivalent. In his early years, Charlie won't be able to distinguish between commercials and TV programs. He won't recognize that commercials are trying to sell him something. At age 3, Charlie will recognize brand logos. Brand loyalty influence will start at age 2. Charlie will watch 3 hours and 46 minutes of TV every day. That's more than 52 days of uninterrupted invasive TV programming per year. Charlie will be exposed to audiovisual interactive entertainment for more than 5 hours a day, nearly 1/3 of his waking time. By the age of 65, Charlie will have spent nearly 9 years glued to a television or its electronic equivalent. His name is Charlie. The system will control his habits. The system will fabricate his fears. The system will feed his insecurities. It will deform his vision. His body will not belong to him. His mind will not belong to him. His ideas will not belong to him. Charlie is a product designed to consume other products. He will feel the urge to buy anything the media tells him to buy and become what the media wants him to be. His name is Charlie. One day, Charlie will die. And what is the answer the media will have ready for him when he starts asking questions about life's most enigmatic mystery? Life is short. Buy more. El principal consumismo que debemos de tener nosotros desde la casa, sobre todo madres y padres responsables, es detener ese consumo publicitario en exceso. No podemos dejar a nuestros hijos al cuidado del televisor, una pantalla que hora tras hora, bueno, ya vemos cuáles son las consecuencias. Simplemente niños autómatas que van a ser y a decir inclusive todo lo que les dice la televisión. Eso es simplemente un medio que debe estar al servicio de nosotros y no al revés. No podemos dejar que nos tome la vida. Pero sin embargo, fíjense, nosotros ya estamos cerrando esta deliciosa entrevista que hemos tenido con el analista económico José Gregorio Piña, pero yo no quisiera que usted se fuera sin hacer una reflexión sobre una afirmación que hace el economista Atilio Borón, y es que dice que el consumismo viene de toda esa crisis de superproducción. ¿Usted comparte eso? Sí, cierto, y eso los clásicos del marxismo lo enseñan, y precisamente el tema es que el capitalismo va apropiándose unos pocos de la riqueza de muchos y hay una acumulación. ¿Qué pasa? Entonces, que si tú tienes la mayoría de los medios de pago, el resto no lo tiene, pero a su vez tú tienes que seguir vendiendo. Entonces, donde viene el invento del crédito, cuando yo te veo en estos países donde cada dólar que está en circulación real ha sido multiplicado hasta 50 y más veces con el tema del endeudamiento, donde la deuda total de los Estados Unidos supera más de 5 veces el Producto Interno Bruto de dicho país. Dicho en otras palabras, tienen una deuda que supera los 70 millones de dólares, contando inclusive la deuda privada, donde vemos que solamente los estudiantes para su educación, que allá es visto como una mercancía, también están debiendo ya más de $1 billón de dólares. Entonces, el tema es ese, que ese endeudamiento donde ya, entonces los canales financieros día a día transan 70 veces lo que es la riqueza real de producción de bienes y servicios, entonces está ahogando el capitalismo. Y entonces el socialismo, como decíamos, no puede reproducir lo mismo. Tenemos que ir a un mecanismo que rompa con ese círculo vicioso que es el que está agotando con las posibilidades tanto de la especie humana como tal, como del planeta. Recordemos entonces que en medio de todo eso también entra la palabra competencia, y las marcas lo que hacen es competir, mostrarle el mismo objeto, el mismo producto con distinta apariencia. Vamos a revisarnos, vamos a detenernos un momento antes de comprar algo y decir cuáles son mis necesidades reales, sobre todo con los teléfonos celulares. Mucha gente compra teléfonos celulares con cualquier cantidad de opciones y nunca las usa, y pagó por ello
mucho dinero. Entonces vamos a apreciar nuestros recursos, vamos a administrarnos bien, porque además pregúntese usted en casa, ¿qué va a hacer usted con el que acaba de desechar? ¿A dónde va a tener eso si no al medio ambiente? Y eso es vida a la final. Nosotros vamos, luego de esta reflexión, y gracias por habérmelas permitido en sus hogares, vamos a hacer una breve pausa. Le damos las gracias al economista por habernos acompañado esta mañana y vamos a continuar con esta revista de Contrastes.